La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del síndrome metabólico. ¿Qué es? Vamos a consultar con nuestro invitado, el doctor Jorge Bacante, médico de familia, nutricionista, amigo de la casa. Y vamos a ver estos datos que tenemos sobre el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una situación clínica muy prevalente implicada en los mecanismos de desarrollo de la diabetes mellitus y a la vez un importante factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Definido hace casi 30 años, se considera hoy como una agrupación de factores de riesgo de origen metabólico: obesidad abdominal, dislipidemia, glucemia elevada y presión arterial alta, que se observa con frecuencia en la práctica clínica. Bueno, este es el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, un tema muy, pero muy importante, porque mucha gente puede estar teniendo este síndrome metabólico, a lo mejor vos y no sabés, porque es algo que el doctor nos va a explicar mejor, ¿sí? Yo te doy la bienvenida y los agradecimientos. Gracias a las empresas que están patrocinando y nos están apoyando, muchas gracias. Y le agradecemos a Dios en nuestro ejercicio de la gratitud por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Gracias a vos que estás del otro lado acompañándonos. Comenzamos El Doctor en Casa. Un pequeño corte y enseguida estamos con nuestro invitado, el doctor Jorge Bacante. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Jorge Bacante, médico de familia y nutricionista. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo en el programa. Muy bien, y un gusto estar con ustedes y con usted en este programa que verdaderamente es tan conocido. No, siempre trasciende, le digo por qué, no es una circunstancia nada más, sino que el comentario de los pacientes. Eso yo creo que es la mejor voz, ¿no? ¿Sí? De cómo aprenden, cómo evidentemente se educan en la serie de colegas que vienen y los diferentes y variados temas que tratan, ¿no sé? Así que creo que es un orgullo para usted y una satisfacción de uno que sea invitado. Por supuesto, felices estamos de cuando nos cuentan, sí, mis pacientes, los médicos que vienen acá, nos dicen, sí, porque mis pacientes me dijeron, evita el programa o lo otro. Bueno, felices estamos porque de verdad es lo que hacemos, ¿verdad? Para eso, para llegar a todo el mundo, para llegar a esas personas que a lo mejor no pueden acceder muy fácilmente a una charla con un médico, que cuesta tanto una charla con un médico, no tienen tiempo, entre paréntesis, bajándole la caña un poquito a mis invitados en general. Es todo muy apurado y la gente misma también. Entonces, gracias a Dios tenemos este programa que queremos preguntar. Yo pregunto lo que me parece que vos querés saber, que es lo mismo que quiero saber yo, porque como no soy médica y soy curiosa, quiero aprender. Doctor, ¿está más flaco, doctor? Me parece que sí. Sí. Me parece que sí. Muy flaco, está más, no muy flaco, pero está más flaco, más delgado. Más delgado. ¿Está haciendo caso a todas las, lo que hablaba, las indicaciones del doctor en casa? Así es. No, le veo muy bien, doc. Bueno, qué gusto. Y hablando del síndrome metabólico, al inicio la placa decía que está definido como una agrupación de factores de riesgo de origen metabólico, como, voy a leer, obesidad abdominal,
dislipidemia, glucemia elevada y presión arterial alta. Glucemia elevada es la sangre, el azúcar en la sangre, exactamente. Sí. ¿Y dislipidemia es grasa o qué es? Alteraciones de los valores de las grasas en sangre. O sea, es un cuadro un temazo es este, sumamente importante, porque fíjese que la Organización Mundial de la Salud la definió como una enfermedades crónicas, no transmisibles, o sea, no contagiosas, de origen metabólico. Ahora, ¿por qué surge este cuadro? Porque empezamos que es un síndrome metabólico. ¿Qué significa síndrome? ¿Qué se entiende por síndrome? Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que nos llevan a tener una serie de patologías o de ítems que debemos tener presente, que usted ya los empezó a nombrar. Claro, o sea, el síndrome metabólico son varios problemitas que tenemos en el funcionamiento de algo en nuestro cuerpo. Claro, ¿y por qué aparece? ¿Por qué aparece? Aparece porque hay un sobreconsumo de alimentos, se consumen muy mal los alimentos, eso es sumamente importante tenerlo presente. Eso ha hecho que se dispararan a su madre, que es la obesidad, y de ahí han aparecido otros cuadros como la diabetes, como la dislipidemia, como la hipertensión arterial, como el aumento del ácido úrico, etcétera, donde van a ingresar una serie de cuadros que acompañan a este síndrome metabólico. Por ejemplo, usted puede, vamos a sacar temas prácticos. Usted tiene un paciente que está excedido de peso y si tiene una obesidad central, en la panza. En la panza, o sea, panza, digamos, con una medida de la cintura que escapa a lo normal, 0,90 en el hombre, 0,80 en la mujer, ese tejido adiposo que está ahí va a provocar alteraciones en la insulina, porque el telón de fondo, lo que está del fondo de todo este síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. Vamos a frenar un ratito ahí, Doc, porque quiero hacer hincapié en lo siguiente. ¿Te tomás la circunferencia en el lugar del ombligo? En el lugar, porque usted sabe que en un tratado muy importante de obesidad, dice que se lamenta mucho que los médicos no tomen las medidas de la cintura y de la cadera. La cintura se toma a nivel del ombligo. Sí. O sea, y se le invita al paciente no que tire la panza para adentro, sino que saca la panza para afuera. Ahí, al tomarte en el ombligo, entonces, las mujeres hasta 80 y los varones sería lo ideal, hasta 90 sería lo sano, lo sano, lo que busca un equilibrio. ¿No? ¿Sí? Más de esa circunferencia en la cintura, en el nivel del ombligo, eso ya es peligroso. ¿Por qué, doctor? Porque es peligroso porque yo tengo 47 años de médico. Hace 47 años, 50 años, digamos, en mi época, cerrando con la parte de estudiante, era un tejido que se acumulaba. La panza, perdón que diga así, pero es panza, para nosotros es panza. Se acumulaba ese tejido, pero ahora se ha descubierto, en los últimos tiempos, años digamos, que ese tejido graso, esa panza aumentada de volumen, genera sustancias que inflaman a las arterias, que alteran la secreción de la insulina. Usted sabe que el páncreas segrega insulina para regular el azúcar en la sangre. Claro. Entonces alteran eso, altera a nivel del hígado, puede provocar acumulación o aumento del hígado graso, etc. O sea, tiene importancia, o sea, no vamos a entrar a denominar, la denominación son variadas, pero son sustancias que nosotros le llamamos inflamatorias y que son dañinas para el organismo. Entonces, esas sustancias van a producir alteraciones metabólicas. Por eso usted tiene, primer cuadro, adiposidad, grasa. Segundo, aumento del colesterol. Pero del colesterol tengamos que tener presente el HDL. ¿Qué es el HDL? El colesterol bueno. Si la mujer, vamos a sacar, tiene menos de 35 años. No, de 35 de valor.
¿De qué? Del valor del HDL. Ah, no, yo decía, de cintura ya no existe. No, ¿De qué 35? Sí, Sí. Sí. El valor de laboratorio, sí, para ser más claro. Sí, sí, sí. HDL, mujer, menor de 35. Hombre, HDL, valor menos de 40, es un factor de riesgo sumamente importante. Usted me podrá preguntar, ¿para qué vacante es? Es para los problemas cardiovasculares. O sea, nosotros tenemos que individualizar, como también tenemos, cuando pedimos los valores de los lípidos en sangre, vemos el colesterol total y tenemos que ver el colesterol bueno, HDL. Pero no solamente tenemos que mirar fríamente las cifras, tenemos que hacer un cálculo, colesterol total dividido por el colesterol bueno. Vuelvo a repetir, HDL. Y ese tiene que dar menor de 4.5. Si da mayor, entramos en zona de riesgo cardíaco. O sea, por eso este conjunto de signos y síntomas son tan importantes de detectar, no solamente de haber una cifra fría, sino tomar conciencia, educar a nuestros pacientes. El otro es los triglicéridos. Es otra alteración de lo que usted dijo, la dislipidemia. Sí. La dislipidemia, los triglicéridos aumentan. Esos triglicéridos que aumentan son sumamente importantes por el daño que producen a nivel de las arterias y a nivel del hígado con depósito en el mismo. O sea, lo que se conoce como hígado graso no alcohólico, no estoy hablando del hígado graso alcohólico, o sea, esto es sumamente importante que tengamos presente. O sea, obesidad, puerta abierta a un montón de enfermedades, entre ellas la diabetes. Ahora bien, la dislipidemia, como usted dijo, el aumento de la presión arterial es sumamente importante. Ahora bien, ¿cuál es el telón de fondo? ¿Cuál es el que está detrás nuestro, detrás de diabetes, obesidad, etcétera? ¿Qué pasa? La insulina no está actuando. Hay una resistencia a la insulina. Es como habíamos hablado una vez con usted, señor. La insulina introduce la glucosa dentro de la célula para que se transforme en un depósito. Deposita ahí, en glucógeno, que los deportistas lo conocen bien y mucha gente. Pero ¿qué pasa? Le cambiaron la cerradura por el aumento de peso y por la acción de factores inflamatorios que se gestaron en esa grasa de la panza. Perdón por el término, pero es para que no... Sí, para nosotros, para que entendamos bien. Entonces, eso que parece tan complejo, porque esto es un cuadro, un síndrome metabólico sumamente complejo porque da amplias ramas, pero si nosotros tomamos ese concepto, es sumamente importante. En la medida que tengamos más panza, vamos a tener mayor resistencia a la insulina. Ahora fíjese una cosa, si esa insulina, hagamos de cuenta que usted tiene una fábrica de automotores, usted produce coches, pero no los vende, no tiene salida. ¿Qué pasa? ¿La fábrica va a parar? Claro. Trasladando, perdón por la comparación. Sí, no, muy buena la comparación, trasladando a nuestro cuerpo. A nuestro cuerpo, ¿qué pasa con la fábrica? Agotamos al páncreas, abrimos la puerta a la otra gran enfermedad que es la diabetes tipo 2 no insulino dependiente. Bueno, pero entonces, una persona que tiene el síndrome metabólico, obesidad abdominal, dislipidemia, glucemia elevada y presión arterial alta, una bomba de tiempo caminando. Es una bomba de tiempo. Y nosotros tenemos que prestar muchísima. Y puede ser obesidad, dice, pero puede ser también una persona delgada que tenga más de 80 o de 90, que no es tampoco una panza tan gigante, ¿verdad? Correcto. Le agradezco esa pregunta. No, pero en serio, es que es muy importante, porque solamente vamos a creer que es el gordo. No, una pequeña, una cosa que no parece, pero una curvita de la felicidad y es más de 90 y chao. Chao. Acá lo importante es que también se agrega algo. Usted puede tener una alteración del laboratorio, por ejemplo en estos pacientes o en los otros, los clásicos y los no clásicos, para ser más claro, del PCR. ¿Qué es el PCR? Me cuenta la vuelta del corte. Correcto. Muy bien, así tipo los programas, así dejamos un poco la incógnita. Vamos al corte, estos consejos, volvemos ya.
Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista. Nuestro tema, síndrome metabólico. Yo anoté, porque antes de irnos al corte, el doctor nos habló de PCR. ¿Qué es PCR? O sea, se llama proteína C reactiva. Sí. ¿Dónde aparece y cómo aparece? ¿Quién la produce? El hígado. Eso es bueno. Claro, eso produce siempre PCR, es normal. Pero en valores que son no significativos. Sí. Pero cuando aumentan, usted puede decir, hay una inflamación silenciosa en el organismo. Es un detector. Entonces, esa inflamación silenciosa, usted tiene que seguirla, ver los valores, porque si es más de 10, por ejemplo, estoy sacando una cifra al azar, evidentemente usted está confirmando que hay problemas inflamatorios a nivel arterial, a nivel verdaderamente metabólico, etc. O sea, nosotros tenemos que tener parámetros claros y precisos. Todo paciente que llega al consultorio, aparte de pesarlo y medirlo, que lo puede hacer cualquier especialidad, medida de la cintura. Como habíamos dicho. Hoy mismo todo el mundo midiéndose la cintura, por favor. Mujeres hasta 80, varones hasta 90. Pasás eso, ya problemita. Es problema, exactamente. Ya. Bueno. O sea, segundo, medir las caderas también, para ver verdaderamente la distribución. Eso no quiero. ¿Cuánto, doctor? Fíjense la cadera. Eso ya me preocupa. Eso no hay así una medida. No, hay medidas, pero no es tan exacto como la. Y el otro también que es importante, la medida del cuello. Porque si nosotros, vio que hay un... Me salió del alma. Hay un cuadro de apnea nocturna, apnea obstructiva nocturna, habrá usted escuchado. Pues bien, si la mujer presenta más de 40 centímetros de cuello o más de 43 el hombre, es un cuadro, puede estar con un cuadro de apnea respiratoria, pero no es el problema respiratorio. Más de 40. En la mujer y más de 43 en el hombre. Mira que me medí todo, hasta la oreja alguna vez en mi vida, pero el cuello jamás. Claro, el cuello, porque eso nos puede abrir. Mire usted la importancia que tiene este dato que les estoy transmitiendo, que muchas veces, y no dejamos de hacer, pero eso nos puede dar la pauta de una enfermedad cardiovascular, la posibilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Doctor, pero Schwarzenegger, ¿cómo que se llama? Rocky, y acá nuestro boxeador, ellos tienen unos cuellos así. Claro, pero... ¿Cómo se llama? El Toro Jiménez, el boxeador nuestro, ¿verdad? Ellos tienen así un... Claro, pero yo a lo que voy a lo siguiente, usted es un parámetro en el conjunto. Ajá. Es lo mismo que si usted toma el colesterol y viene un colesterol, supóngale, de 230. Usted dice, el colesterol ese está alto. Sí, pero tiene un HDL de 70. No, yo no voy a decir eso jamás porque no entiendo, doctor. No, pero quiero decirle... Ya sé, pero le digo, el general de la gente, estamos hablando de la población. De la población general. Nos tomamos, o sea, ya hay dos medidas que tenemos que tomar. La cintura, 80 y 90 para los varones. El cuello, 40 y 43 para los varones. 40 mujeres, 43. O sea, no tener más de eso. No tener más de eso. Porque eso nos puede dar la pauta de un cuadro respiratorio. O sea, es el paciente no solo que tiene el ronquido, sino que en cierto momento no respira, lo que se llama apnea. Y eso es un factor de riesgo sumamente importante, por supuesto. Y hablando de factores de riesgo, tenemos un material, me están haciendo señas que vamos a pasar los materiales, Doc. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Dale, vamos. Factores de riesgo, vamos a ver. Factores de riesgo. Los dos factores de riesgo más importantes para el síndrome metabólico son peso extra alrededor de la parte media y superior del cuerpo, obesidad central, resistencia a la insulina. En consecuencia, el nivel de azúcar en la sangre se eleva. Esto puede incrementar la cantidad de grasa corporal. Otros factores de riesgo abarcan envejecimiento, genes que hacen a la persona más propensa a sufrir esta afección, cambios en las hormonas masculinas, femeninas y del estrés, falta de ejercicio. O sea, está perfecto. Bueno, por supuesto que el estrés oxidativo favorece
también a este síndrome metabólico, porque afecta y daña las arterias y se produce aumento verdaderamente. Por ejemplo, en el hombre, que están diciendo en este momento. O sea, aumenta el cortisol, el estrés, pero caen los andrógenos en el hombre. Y en la mujer es al revés. Sí. O sea, por eso la gran importancia. Fíjese un cuadro que he hablado con colegas, y uno de los colegas en una de las grabaciones acá de la operación bariátrica... que mejora, ¿verdad? Sí, es claro, porque hablaba del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? ¿Sí? Donde se producen aumento de ciertas hormonas. ¿Qué se dice del ovario poliquístico? Dejando a un lado lo puramente ginecológico, que hay que cambiar el esquema de vida. Hay que bajar de peso, hay que aumentar el estilo de vida, hay que cambiar el estilo de vida, modificar ciertas normas de conducta, a pesar de que puede haber un componente genético que nadie lo está negando. Claro. ¿No? ¿Sí? Y ahora me acuerdo que una de las entrevistas que le hice al doctor Marcelo Ló, que hace estas cirugías bariátricas, justamente me decía que hay una cirugía que hace gente que tiene el síndrome metabólico, no necesariamente por mucha obesidad, sino para mejorar eso, y que prácticamente se curan. Se curan. Qué fantástico. O sea, evidentemente se curan. Lo mismo que esto... Lo que pasa es que la obesidad, ¿cómo le podría decir? Es la madre la que está dominando el cuadro. Claro. Es la que conduce el cuadro y nosotros debemos tomar muy en serio los tratamientos. No es un tratamiento estético, es un tratamiento para una mejor calidad de vida y evitar lo que usted estuvo leyendo, la dislipidemia, la hipertensión arterial, las alteraciones del colesterol bueno, el aumento de los triglicéridos, o sea, las alteraciones de la glucemia. Todo tiene que ver con el tema de la alimentación y de que uno no llegue a ser obeso. Una persona obesa sin falta tiene la posibilidad. Lo va a tener. Usted ve un obeso, o no digamos un gran obeso, no lleguemos a la obesidad mórbida, sino un obeso con un exceso de peso, entrando el índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? Es otro dato importante para ubicar al paciente. Usted divide el peso actual por la altura al cuadrado. Y eso da un valor que lo ubica internacionalmente si tiene sobrepeso, obesidad 1, 2 o 3, así sucesivamente. Quiere decir que todos estos factores coadyuvan a verdaderamente a solucionar o a encaminar o a educar, porque nosotros tenemos que educar, tenemos que tener una función de educación y sobre todo calmar muchas veces, si me permite esta frase, nosotros tenemos que calmar al paciente en el sentido, no, quiero bajar tanto, no solo quiero bajar, sino me tengo que mantener. Tengo que tener un proceso de aprendizaje, de educación, porque hay algo importante. Si usted me permite, voy a sacar un ejemplo. Un paciente pesa 70 kilos, baja a 65, pero como podría decirle 64. El termostato detecta el metabolismo de que hay una alteración del mismo. Es como el termostato del termotanque. Bajó la temperatura, vamos a aumentar. Entonces empieza a mover todas hormonas y sustancias que van a intentar de recuperar ese peso. Por eso nosotros decimos, hay que trabajar en educar a ese termostato, o para ser más práctico entre nosotros decimos pesostato, para decir que para que se mantenga en ese descenso de peso progresivo, lento, no velocidad, sino regularidad en el descenso, para educar. ¿Por qué? Porque el metabolismo rápidamente entra en un estado de o sea, cree que estamos en inanición, que vamos a entrar en economía de guerra, entonces baja su trabajo automáticamente. Y lo que tenía que eliminar en 100, absorbe 80 y elimina 20. Entonces la cosa se complica mucho. Por eso tenemos esa obesidad que no termina nunca, que se empieza a hacer mórbida, que aumenta la panza, que aumentan los valores de laboratorio, que se altera el PCR, la dislipidemia, los triglicéridos. Entonces todo junto, yo diría por el mismo precio, por todo junto. Entonces a eso sumado
a la falta de actividad física. Nosotros, la actividad física a nosotros nos va a servir para activar ese metabolismo. Porque puede suponer una persona, usted sabe que baja el metabolismo de 30 a 40 años, baja el 5%, y cada 10 años baja un 5%. Ahora, usted fíjese, ¿cómo hago yo? Yo ya tengo una vida más sedentaria, ¿qué hago? Aparte del plan que me establezca y que yo intercambie opinión con el médico, tengo que aumentar la actividad física. ¿Para qué? Para activar el metabolismo. Claro. Y de esa manera combatir los fenómenos que me provoca el sedentarismo. Si ese sedentarismo lo sumo al sobreconsumo, se puede imaginar que el síndrome metabólico va a aparecer de alguna manera inexorablemente. Yo le pido a la teleaudiencia que preste atención a toda esta problemática, porque vamos a evitar fenómenos bastante serios, muerte súbita, porque usted sabe que ya se dijo el siglo pasado que el ser humano tiene la edad de sus arterias. Yo puedo tener 40 años y tener arteria de 55 años. Y eso evidentemente me está demostrando que no es, algo está perjudicando. Claro. Y justamente todos estos valores que nosotros hemos hablado son los que evidentemente dañan a nuestra cañería, perdóneme, a nuestras arterias, las cuales empiezan a deteriorarse, empiezan a alterar lo que se llama la llegada de oxígeno a los tejidos claves. Claro, la edad cronológica es la edad de que uno va cumpliendo años, pero la edad del cuerpo puede ser más que la que tenemos cronológicamente o menos, dependiendo de qué estilo de vida elijamos llevar, ¿verdad? Exactamente. Usted imagínese adultos jóvenes, se hicieron un trabajo en adultos jóvenes y adolescentes. Esos adultos jóvenes y adolescentes fueron sometidos a un estudio, todos estos valores, todos eran con exceso de peso. Y se determinó, porque se puede estudiar la pared arterial, entonces se determinó que esos jóvenes adultos o adolescentes tenían edad compatible en algunos casos, no en todos, en algunos con personas de 45 años de edad. ¿Te imaginas? Entonces, usted imagínese el esto es lo que nosotros tenemos. Están envejeciendo por dentro. Exacto. Y son adolescentes. Y son adolescentes. El grave problema de la obesidad. Con nuestra diabetes que está apareciendo en los jóvenes, diabetes tipo 2. Claro. Es increíble. Bueno, y todo está en nuestras manos, y eso es lo que tenemos que aprender para solucionar. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita. Qué interesante está todo este tema del síndrome metabólico, un nombre así muy raro para nosotros que no somos médicos, pero al final estamos aprendiendo que depende mucho de nosotros, de la decisión que tomemos, de qué estilo de vida queremos para saber qué estilo de persona vamos a hacer en el futuro. Y tenemos otro material que habla de los signos en una persona con síndrome metabólico. Vamos a ver, por favor. Signos de una persona con síndrome metabólico. Los pacientes que tienen síndrome metabólico rara vez presentan síntomas. Sin embargo, ciertos signos pueden conducir al médico al diagnóstico del síndrome metabólico. Los médicos pueden revisar los niveles de colesterol HDL y triglicéridos, la presión arterial y el peso corporal, que son signos de advertencia del síndrome metabólico. También pueden realizarse análisis de sangre para medir los niveles de glucosa e insulina en la sangre. Es lo que nos decías, doctor, al inicio del programa ya. Yo lo que me permite nada más agregar esto es simplemente, si usted tiene una insulina resistencia a la insulina, digamos, y tiene uno de esos factores, ya habla, como dice la Organización Mundial de la Salud, de síndrome metabólico. O sea, yo tengo con insulinemia, usted habla del aumento de la insulina, ve que tiene triglicéridos altos, un ejemplo. Ya es síndrome metabólico. Ya es síndrome metabólico, hay que actuar rápidamente. O sea, no hace falta que tenga las cuatro cosas. Exactamente. Por supuesto, si va sumando. Tiene, obvio. Bueno, y ahora tenemos otro material
que habla del síndrome metabólico, que es una señal de aviso inicial. Vamos a ver. El síndrome metabólico es una señal de aviso inicial. El síndrome metabólico es un indicador de que algo podría estar en camino de convertirse en un problema de salud grave. El diagnóstico ayuda a los profesionales de la salud a deducir el riesgo de una persona de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 u otras enfermedades. Saber que se tiene síndrome metabólico puede ayudar a seguir los pasos necesarios para prevenir enfermedades en el futuro. Eso es cierto. Eso es verdaderamente la importancia del tema, no se agota nunca, sí, porque es inculcar a la gente la prevención. La prevención, no el temor, no es con el temor como se avanza, sino evidentemente el progreso lleva al cambio. Y todos tenemos que progresar en estos temas para cambiar nuestro enfoque que nos haga prevenir estas enfermedades. Claro. Bueno, ¿y cómo prevenir, como dice el doctor, el síndrome metabólico? ¿Podemos ver, señor director, por favor? ¿Cómo prevenir el síndrome metabólico? Aunque en muchos casos existe predisposición genética, pocas veces se manifiesta clínicamente si no existe cierto grado de obesidad o sedentarismo. De ahí que los cambios en los estilos de vida sean herramientas fundamentales para su prevención y tratamiento. Se recomienda bajar el exceso de peso, hacer más ejercicio y evitar el sedentarismo, comer con conciencia, seleccionar carbohidratos complejos en vez de simple, aumentar la ingesta de fibra, elegir grasas saludables y evitar las calorías vacías, no fumar. Si los cambios en el estilo de vida no son suficientes, el especialista puede recetar medicamentos para tratar los factores de riesgo individuales. Estoy totalmente de acuerdo. Es totalmente. Es verdaderamente, y le agregaría la importancia del tema, cómo prevenir el síndrome metabólico. O sea, tenemos que actuar, por eso le decía, vuelvo a reiterar, usted tiene una insulinoresistencia y tiene uno de estos factores, ya insulino, ¿cómo es? ¿Insulino? Resistencia a la insulina. Eso es la gente que se tiene que poner insulina. No, es que la insulina no está actuando. ¿Y cómo no está se sabe eso? Y se hace análisis. Con análisis se saca en sangre el nivel de insulina. Ya. Y usted puede detectar. Al mismo tiempo puede tomar glucosa en ayuna. Claro, o sea, con el análisis el médico sabe este tema de la insulina. Usted con análisis de sangre puede determinar la glucemia. Sí. Puede determinar el PCR. Puede determinar la insulinemia. O sea, tiene valores que evidentemente lo van a orientar, aparte de todo el interrogatorio, la historia clínica que lo orienta. La consulta es, ¿una persona aparentemente, físicamente sana, puede tener el síndrome metabólico? Sí, puede tenerlo. Puede tenerlo, exactamente. O sea, porque supóngale que el paciente, vamos a hacer una hipótesis. Sí. El paciente no tiene un sobrepeso, pero tampoco es el drama. Pero tiene HDL bajo. Y no se hace análisis y no sabe que tiene HDL bajo. Un triglicérido alto, porque uno lo ve en la práctica. Claro. Empieza un PCR que de golpe a usted le sorprende, aparece alto, no teniendo ningún cuadro, porque como es una inflamación silenciosa, nadie se da cuenta. Es una inflamación silenciosa que está respondiendo esa inflamación a un ataque del organismo en alguna parte. Usted está pensando que esa persona tiene un síndrome metabólico y tiene que tratarlo, no subestimarlo. Por supuesto, usted de acuerdo a las características del paciente tomará medidas de siempre la educación alimentaria. Yo creo que la educación alimentaria es el pilar, o sea, tu alimento será tu medicina y tu medicina será tu alimento. Hay que sentarse, como nos decían nosotros cuando hacíamos el curso de medicina familiar, con el enfoque y decirle, mire, es importante que usted se meta en... Pero no empezar, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que cambiar los médicos un poco. Todo lo prohibido, todo está prohibido, todo no está permitido. Claro. Entonces llega un momento que usted dice, pero entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Claro, la gente dice, quiero vivir, no quiero estar comiendo lechuga nada más.
En uno de los materiales hablaba de alimentación consciente. Me gustó esa frase. Exactamente. ¿Verdad? Porque es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ser conscientes de qué ingerimos. Comer lo que nos gusta y que no es tan sano en menos cantidad, y comer abundantes cosas más saludables que también son ricas y deliciosas. Es manera de preparar nada más. Claro, exacto. Nosotros lo que tenemos que tener miedo, o sea, miedo, entendamos, no es una forma de decir, no es al alimento. Esa nuestra mano demoníaca que toma madre. Sí, así mismo, basta. O sea, decir basta. Ay, Dios mío, así mismo es. Vamos a ver, tenemos preguntas de la gente. Por favor, señor director, si podemos mostrar esta primera pregunta. Daniel de Itauá dice, ¿en niños se puede presentar el síndrome metabólico? Sí. Mira vos, qué buena pregunta. Sí. Está Ay, el cuadro clínico obesidad infanto-juvenil, juvenil, evidentemente se puede presentar el síndrome metabólico y por supuesto obliga al tratamiento. No vamos a hablar de medicamentos, sino al tratamiento correspondiente de acuerdo al cuadro, porque usted no se puede... que tu alimento sea tu medicina. Claro, usted no se puede imaginar chicos con insulina, con una insulinemia, o sea, con valores de insulina mayor de X. O sea, no vamos a decir valores porque no quiero predisponer a nadie en eso. Con ligeros aumentos con aumento de los triglicéridos. Y entonces, sí, la pregunta se la contesto, sí. Otra consulta, a ver, por favor. Patricia de Luque dice, me diagnosticaron síndrome metabólico e hígado graso. Llevo una dieta sana y hago ejercicios, pero sigo aumentando de peso. ¿A qué puede deberse? Bueno, Dios mío, Patricia, pobre. Bueno, lleva una dieta sana, ejercicio y lo mismo aumenta. Claro, yo creo que evidentemente hubiera que evaluar la dieta de acuerdo a qué calorías está aportando, qué tipo de actividad física. Yo no estoy negando lo que la paciente dice, pero para dar una respuesta correcta, yo creo que hay que evaluar una serie de parámetros para ver qué es lo que la paciente... Porque usted fíjese... Hígado graso, dice usted. Hígado graso, ojo. Le aclaro, nos encontramos con muchas sorpresas. Ya no es como en una época el hígado graso era patrimonio del alcohólico. Sino ahora, aparte del alcohólico, imagínese también por el tipo de comida, por el sobreconsumo de alimentos y el sedentarismo. Creo que debe seguir tratándose, no desesperarse, seguir trabajando porque puede producirse esos fenómenos que le dije, que el organismo esté haciendo una resistencia, entre comillas, en el descenso, y ella no tiene que aflojar porque cuando afloja tiene que pensar que tiene un hígado graso y el hígado tiene más de 500 funciones y deben ser respetadas y deben ser cuidadas. Cuanto mejor ella trabaje, cuanto mejor... O sea, que siga trabajando de esta manera. Que no, perdóneme la expresión, no afloje. Que tenga perseverancia, que tenga constancia, que va a lograr lo que ella verdaderamente está buscando. Fuerza, Patricia, fuerza, porque te imaginas, está llevando una vida sana y está haciendo ejercicio, pero no sabemos también hace cuánto le determinaron, ¿verdad? Pero dice, sigo aumentando de peso. O sea, es el cuerpo que no está queriendo que baje de peso. Y es lo que yo le decía, el pesostato o termostato, como quiere decir, que el organismo en cierto momento... enloquece. Manda una hormona, manda otra hormona y actúa. Y uno, en el afán, en la desesperación, porque imagínate, yo me pongo en el lugar de la paciente, tengo hígado graso, estoy excedida de peso, hago ejercicio, pero ¿para qué hago tanto sacrificio? No, yo diría, no es sacrificio cuidar su capital primario, que es su cuerpo y su salud. Y que ella siempre, que el único lugar donde ella puede vivir bien es en su cuerpo. Y cuanto más lo cuide, mejor va a estar. Ahí está. Súper claro, súper claro. Fuerza, Patricia de Luque, fuerza. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa con las recomendaciones de nuestro invitado.
la parte final de nuestro programa, pero tenemos unos minutitos para pedirle al doctor Jorge Bacante, médico de familia, nutricionista, amigo de la casa, que nos estuvo explicando pero tan bien este tema de síndrome metabólico, que nos dé un resumen de esto y sobre todo la parte positiva que queremos terminar el programa siempre. ¿Qué es lo que podemos hacer si tenemos síndrome metabólico, doctor? Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer con el síndrome metabólico, primero no asustarnos. Pelearle al síndrome metabólico. Yo puedo, yo quiero cambiar. Este es mi cuerpo, lo quiero, lo amo y voy a hacer de él la mejor versión. Por lo tanto, y te pido disculpa por lo que te he hecho, o sea, por la enfermedad, etc. Claro. No tomarlo como una cosa catastrófica, sino que podemos hacer y mejorar muy bien. El obeso puede bajar de peso, pero bien, despacio, con regularidad. El diabético puede llevar a comer tranquilamente de todo, pero menos, haciendo un plan educativo correcto. Mire, en el curso de medicina de familia nos dijeron que lo más importante en el diabético, usted sabe que diabetes y obesidad es la educación alimentaria, que nos sentemos a explicarle al diabético, que el diabético sepa cómo puede. El dilipidémico corregiremos con los planes alimentarios. El hipertenso controlaremos la sal. En eso el paciente dice, pero yo no puedo comer sin sal, doctor, no me saque toda la sal. Entonces tenemos que enseñarle cómo es la cantidad de sal que puede comer, por qué la tiene que utilizar de esta manera. No automedicarse, por favor, no se automediquen, etc. Y así en todas las afecciones, porque nosotros, vuelvo a repetir una frase, tenemos la edad de nuestras arterias. Cuidemos nuestras arterias, cuidemos nuestro peso. No es por hacer una figura, pero cuidémonos porque abre la puerta al síndrome metabólico, el cual es un conjunto de enfermedades crónicas no transmisibles de tipo metabólico. Esa es la definición del síndrome metabólico, de tipo metabólico. Obesidad, diabetes, dilipidemia, hipertensión, etc. Y sobre todo, tener mucho cuidado, pero mucho cuidado en seguir los parámetros. No, yo tenía el colesterol alto, el doctor me dio una medicación, lo bajé, ya no tengo solucionado ningún problema, tengo que controlar, ejercer un estricto control sobre mi patógeno. En definitiva, cuido mi capital, mi capital primario, que es el que me permite. Como si yo tengo la facultad de poder trabajar, de estudiar, de estar con la familia, etcétera, ¿cómo no me voy a hacer un espacio de 3 veces por semana, media hora, 45 minutos, para activar el metabolismo y combatir el sedentarismo? Yo creo que esos son parámetros sumamente importantes que nosotros tenemos que tener presente. Fuerza que podemos lograrlo. Nos unimos todos, intercambiemos opiniones, ayudémonos a que evidentemente el síndrome metabólico no haga estragos cuando podemos evitarlo. Ahora más o menos sabemos, ahora más o menos tenemos una idea. El programa le ha dado una pauta general. Entonces aprovechemos eso y pongámonos en aviso. Trabajemos con nuestro médico. Comentémosle a nuestro médico, intentemos de ser cada uno de nosotros pilares en la educación de la salud de la población, porque yo le hablo al vecino, el vecino le habla a un familiar y así se va haciendo la cadena sanitaria que nos lleva a una mejor calidad de vida. Y en eso no tenemos que transar, o sea, quiero decir, tenemos que verdaderamente hacerlo. No nos olvidemos que nuestro cuerpo es el único lugar donde podemos vivir y se merece ser bien cuidado. Ahí está. Fantástico. Y yo también en este momento les recuerdo a cada uno de ustedes, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un análisis? Así nomás, ¿no? Es ir al médico, el análisis, porque ahí es donde el médico puede ver realmente qué es lo que está pasando. Correcto. ¿Verdad? Porque correcto. eso, una persona aparentemente delgada y bien puede estar teniendo problemas y uno lo mira y parece que está bien. O sea, hay que hacerse análisis por lo menos una vez al año y ir al médico. Correcto. Y usted fíjese que este síndrome metabólico, con todas las afecciones, también puede traer problemas de artrosis, problemas de varices, todo. Claro. O sea, se abre un abanico importante. Está en nosotros
empezarlo a cerrar. Ahí está. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted por la invitación. Ha sido un gusto. Igualmente. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.